Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para poder caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron a la ciudad, en una ciudad por toda la isla, hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora, mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblinas y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Pánfila y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo
del servicio les mandaron el siguiente mensaje: Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta el día del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaban en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles, temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y, al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba, pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles las buenas noticias. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: Yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalles. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refiere a otra persona,
a alguien a quien Dios resucitó, cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todos los que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad, e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé, y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios el día de hoy. Y la palabra de Dios el día de hoy, ¿qué nos quiere y qué nos menciona a mí y a ti, hermanos? Bueno, la palabra del día de hoy nos menciona y nos dice algo que tú y yo somos, porque Él nos lo ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho la palabra de Dios para mí y para ti? Bueno, la palabra de Dios dice que tú y yo somos luz. Grábatelo, ¿eh? La palabra de Dios dice que tú y yo somos luz. Que Dios nos ha elegido para que seamos luz y llevemos la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Fíjate qué grande encomienda nos ha hecho el día de hoy Dios a mí y a ti, al decir que Él nos ha elegido como luz. ¿Para qué? Para que llevemos la salvación hasta los últimos rincones más alejados de la tierra. Llevemos la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Fíjate qué gran encomienda tenemos tú y yo, hermanos, que creemos y sabemos que Jesús realmente ha resucitado y que está vivo, y que tú y yo somos siervos
y apóstoles al servicio del Señor. Y hoy la palabra de Dios nos dice que tú y yo somos luz para que llevemos la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo podremos tú y yo llevar la salvación hasta los últimos rincones de la tierra, hermanos? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿De qué manera Dios quiere que tú y yo hagamos eso? Porque fíjate, Dios nos ha dicho que tú y yo hemos sido elegidos para que seamos luz y que podamos llevar la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Pero ¿cómo debemos hacer eso? Es la pregunta importante. Y esa misma pregunta Dios nos la contesta y nos la dice cómo tenemos que hacer nosotros para poder llevar la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo, y así como lo hicieron los apóstoles y lo han estado haciendo muchísima gente, hermanos. Nosotros tenemos que hacerlo igual, pero tenemos que basarnos en un ejemplo muy especial que Dios nos da para que veamos de qué manera tenemos que llevar la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. El ejemplo que debemos nosotros de ver para poder realizar esa tarea que se nos ha encomendado es vernos en el ejemplo, primeramente, de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo Él hizo para llevar la salvación? ¿De qué manera lo hizo? También tenemos el ejemplo de los apóstoles, cómo y de qué manera lo hicieron. Bueno, empecemos por Jesús. Jesús, ¿cómo hizo para llevar la salvación hasta los últimos confines de la tierra? Porque te voy a decir que Jesús, a pesar de que duró poco tiempo su ministerio, ese poco tiempo que duró, Jesús fue suficiente para que Él llevara la salvación hasta los últimos confines de la tierra, tanto así que por medio de Él hemos conseguido el perdón y la salvación de nuestra vida. Y de ahí prosiguen los apóstoles que siguieron el mismo ejemplo que Jesús, y Jesús los instruyó a ellos de qué manera lo podían hacer. Pero en el relato de hoy, Dios nos habla de dos personajes a los que mandó. ¿A qué? A llevar las buenas nuevas, que fue a Pablo y a Bernabé. La palabra de Dios dice que Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, fíjate cómo dice. Dice la palabra de Dios claramente, nos dice. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo dijo, congreguen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. El Espíritu Santo. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿A qué? A predicar, a llevar las buenas nuevas del reino. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas del reino? Que siguen siendo todavía en la actualidad, en el tiempo en el que nos encontramos. Las buenas nuevas del reino son y eran que había venido ya el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de Él nosotros habíamos alcanzado el perdón de los pecados y la salvación de nuestras vidas, siempre y cuando creyéramos y confiáramos en lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Que entregó su vida para la salvación de toda la humanidad. Esas eran las buenas nuevas del reino y siguen siendo las buenas nuevas.
En esas nuevas, ellos predicaban y hablaban del Mesías, de Jesús que había venido y que Dios lo había mandado tal y como le era prometido desde tiempos pasados por medio de los profetas que profetizaban y hablaron del tiempo en el que Jesús tenía que venir. Y ese tiempo se había cumplido en aquel entonces. Cuando todos sabemos que Jesús vino, que fue entregado, que fue crucificado, pero que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y que Jesús llevó en su propia persona a Él, cargando todos nuestros pecados, hermanos. Y por medio de eso, Él logró la salvación de toda la humanidad. Esas eran las buenas nuevas de aquel entonces. Y siguen siendo las buenas nuevas que nosotros tenemos que llevar hasta los últimos confines de la tierra. Y que esa es la manera como vamos a llevar la salvación, predicando de el reino de Dios. Que ese reino es por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera como nosotros tenemos que llevar la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Porque fíjate cómo ellos predicaban y cómo les decían ellos en aquel entonces a los gentiles y a los judíos. Dice, pues Dios había prometido que lo levantaría de entre los muertos, que no dejaría que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En otro salmo también dice, no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y hay otro salmo donde dice y refiere, este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, dice la palabra de Dios. El salmo se refiere a otra persona, a alguien que Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, dice, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, o sea, de Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Bueno, hermanos, fíjate, aquí nos dice Dios cómo debemos llevar la salvación hasta los últimos confines de la tierra, porque tú y yo, dice la palabra de Dios, que hemos sido elegidos para hacer luz. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la manera en la cual nosotros podemos llevar la salvación hasta los últimos confines de la tierra es como Pablo y Bernabé lo hicieron al estarles proclamando y predicando las buenas nuevas del reino de Dios que ellos mismos les decían, donde dice, hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar, o sea, para decir, para anunciarles que por medio de este hombre, o sea, de Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Esa es la manera como nosotros tenemos que llevar la salvación hasta los últimos confines de la tierra, que es como Pablo y Bernabé
lo hicieron, que es proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y esas buenas nuevas del reino de Dios se refieren a la palabra de Dios, a los evangelios, a decirles y anunciarles a todo el mundo lo que mismo les anunció y les proclamó Pablo y Bernabé. Y te lo voy a ver otra vez a leer para que nos quede bien claro qué fue lo que ellos anunciaron y proclamaron en aquel entonces ante toda la gente. Lo que ellos proclamaron y dijeron fue esto: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar, o sea, para proclamar y decirles que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de los pecados. Ustedes tienen el perdón de los pecados. Y todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Fíjate bien, Ellos les decían y les proclamaban que por medio de Jesús eran perdonados todos sus pecados. ¿Por qué les decían que eran perdonados sus pecados, hermanos? Porque recordemos que la palabra de Dios dice que la muerte de nosotros, seres humanos, la consecuencia de la muerte es el pecado. O sea, los pecados que tú y yo cometemos en nuestra vida son la causa de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ante la ley de Moisés o ante la ley que había en el Viejo Testamento y que todavía sigue existiendo, nuestros pecados proclaman la muerte. ¿Por qué? Porque en primer lugar con nuestros actos, y eso grábatelo, hermanos, con nuestros propios actos, cuando cometemos un pecado, lo primero que hacemos es que ofendemos y lastimamos el nombre de Dios, cosa que nunca deberíamos ni tenemos que hacer. Y sin embargo, por medio de nuestros errores y de nuestros pecados, lo primero que hacemos es eso. Y al hacer eso, la ley dice que tú y yo merecemos la muerte. Por eso es que cuando Pablo y Bernabé les proclaman las buenas nuevas del reino de Dios, lo primero que les dicen, te lo voy a volver a leer, les dice: escuchen, estamos aquí para proclamar, o sea, para decirles que por medio de este hombre, o sea, de Jesús, ustedes tienen el perdón de los pecados. Y al tener el perdón de los pecados, quiere decir que nuestra deuda queda pagada. O sea, que el pecado ya no tiene fuerza ante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces, esos pecados ya no tienen la fuerza para proclamar nuestra muerte. Pero fíjate bien cómo les explican y les aclaran, y es algo que nos debe de quedar bien claro también a nosotros, y debe de quedar claro cuando proclamemos y evangelicemos a cualquier persona. Dice la palabra de Dios bien claramente: por medio de Jesús ustedes tienen perdonados sus pecados. Pero fíjate bien, cómo es que son perdonados nuestros pecados. Todo el que cree, o sea, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, tenemos que creer totalmente y plenamente en Jesús, en Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Tenemos que creer en el sacrificio que Él hizo y el valor tan importante que tiene ese sacrificio. ¿Y cuál es el valor que tiene ese sacrificio? El valor que tiene es que por medio del sacrificio, tú y yo, nuestros pecados son borrados. O sea, la deuda que tenemos ante el pecado queda borrada. Ese es el gran valor del sacrificio del Señor Jesucristo, y que nosotros tenemos que creer plenamente. Por eso dice la palabra de Dios bien claramente: todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Todo el que cree, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en aquel que fue enviado por el Padre, por nuestro Padre Dios Yahvé. ¿Y quién fue enviado? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos
qué creer en el sacrificio que Él hizo. Y sobre todo, saber el valor tan grande de ese sacrificio. ¿Y cuál fue el valor? El perdón de nuestros pecados, hermanos. Por eso es que es muy clara la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo y Bernabé les empiezan a anunciar la palabra de Dios y les empiezan a decir, ellos les empiezan diciendo que por medio de Jesús todos sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque ya te expliqué, porque nuestros pecados aclaman que tú y yo merecemos la muerte ante la ley de Moisés. Por lo que te acabé de comentar. Porque por medio de nuestros pecados, lo primero que hacemos es ofender a Dios. Algo que nunca deberíamos de hacer y sin embargo lo hacemos por medio de nuestros errores, hermanos. Pero ese sacrificio del Señor Jesucristo borra y limpia todo. Paga nuestra deuda ante esos pecados. Y quedamos limpios. Y al quedar limpios, dice la palabra de Dios, que entonces todo el que cree en Jesucristo es declarado justo ante los ojos de Dios, hermanos. Entonces, hoy ha sido muy clara la palabra de Dios. Nos encomienda y nos dice que tú y yo somos luz. Somos luz ¿para quién? Para el mundo. Para llevar, ¿qué? La salvación hasta los últimos confines de la tierra. Grábatelo, hermano. Dios nos ha encomendado y nos ha dicho que tú y yo somos luz del mundo. Y que tenemos que llevar, ¿qué? La salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Y la salvación, ¿qué es? Es evangelizar, proclamar las buenas nuevas del reino, como lo hicieron Pablo y Bernabé en aquel entonces cuando el Espíritu los tomó y los mandó a que evangelizaran. Esa es la encomienda que hoy nos ha dado Dios y nos ha dicho cómo tenemos que hacerle para poder llevar la salvación. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y creador de todas las cosas, el Dios verdadero que existe y existirá por todos los siglos y por las eternidades. Hoy yo te quiero dar las gracias, Señor, por la salud y las fuerzas que me has dado para poderme mover hasta este momento. Te quiero dar las gracias por el techo que tú me has brindado, en el cual yo puedo descansar de mis actividades. Te quiero dar las gracias por los alimentos y las bendiciones que tú has derramado sobre mi persona y sobre toda mi familia. Papito, Padre Dios Yahvé, ayúdanos a que realmente seamos luz como tú quieres que seamos ante el mundo y que realmente llevemos esa salvación que tú has traído a este mundo y que tú quieres y nos encomiendas que nosotros tenemos que llevar esa salvación hasta los últimos confines de la tierra. Y nos has dicho cómo es que la tenemos que llevar, evangelizando y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y esas nuevas son nuestro Señor Jesucristo, el cual por medio de Él tú nos has proclamado, nos has dicho que han sido nuestros pecados perdonados y que si realmente creemos en Él, nosotros podemos tener y ser declarados justos ante tus ojos, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, acojámonos al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acojámonos al manto sagrado del Señor Jesucristo y que por medio del Espíritu Santo tú y yo lleguemos a ser esa luz que Dios hoy nos ha dicho que somos, para que llevemos la salvación ante los últimos confines de la tierra, como Dios realmente quiere que tú y yo lo hagamos.